Hola, ¿cómo andan? Bueno, hoy vamos a resolver el ejercicio 22 de la guía de ingreso a la UBA de matemática. En este caso nos pide hallar el dominio más amplio de las siguientes funciones. Y tenemos varias funciones. Nosotros vamos a trabajar con esta función, con esta y con estas dos, porque después se hace medio repetitivo el trabajo. Lo que hay que saber, o por lo menos interpretar, es que en este caso puntual, esta función es una función racional porque tenemos a 2x dividido x al cuadrado más 4x menos 5. Así que tenemos una función racional. Al ser una razón justamente es una división. Entonces lo primero que tenemos que saber es que cuando nosotros tenemos una división, el número arriba vamos a tener un número en el numerador y abajo vamos a tener otro número, ¿sí? Y ahí vamos a tener que hacer la división. Por ejemplo, no sé, nos va a quedar 3 dividido 5, ¿sí? Y vamos a tener que hacer esa división. Esto no traería problemas. Lo que sí trae problemas es lo siguiente: cuando nosotros hacemos una división, el denominador no puede ser el número 0, ¿sí? ¿Por qué no puede ser el número 0? Porque esa operación no se puede resolver. Es decir, dividir por 0 no se puede. Entonces, lo que vamos a tener que plantear, o mejor dicho, lo que se plantea siempre que tenemos una función racional, es que todo nuestro denominador, es decir, el x al cuadrado más 4x menos 5, todo eso tiene que ser distinto de 0. El distinto se hace con este símbolo, que es el igual tachado, vendría a ser, y eso tiene que ser distinto de 0. ¿Qué nos va a quedar? Acá vamos a poner que vamos a analizar el dominio y después vamos a escribir el resultado final. Al tener una ecuación cuadrática, lo que vamos a tener que hacer es calcular los valores de sus raíces, es decir, el valor de x1 y el valor de x2. ¿Por qué? Porque justamente esos dos valores son los que hacen 0 a esta función que tenemos abajo, o a esta ecuación, mejor dicho. Lo que nos quede arriba no nos cambia a nosotros, ¿sí? Nosotros necesitamos que esto, que está acá remarcado en rojo, no valga 0. Entonces, ese es el planteo que vamos a hacer. En este caso, lo primero que vamos a hacer es identificar el valor del coeficiente A, del coeficiente B y del coeficiente C para poder aplicar la fórmula y encontrar x1 y x2. En este caso sabemos que A vale 1 porque es el 1 que tenemos acá y es positivo. B vale 4 y C vale menos 5. Entonces lo que vamos a hacer ahora es recordar un poquitito la fórmula para encontrar a x1 y a x2. Para encontrar a x1 y a x2, recordamos que esto es una función cuadrática, ¿sí? O una ecuación cuadrática, mejor dicho. La fórmula es la siguiente: menos b, acá vamos a poner esto, menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, ¿sí? Y ahí cerramos la raíz para terminar el numerador y abajo nos va a quedar 2 por a, ¿sí? Calculo que si están en esta instancia ya saben usar la fórmula, pero vamos a ir haciéndola despacio. Entonces, ¿cómo hacemos para resolver esto? Aplicamos estos tres valores, el valor de a, b y c, lo reemplazamos en la fórmula y de esa manera encontramos x1 y x2. Entonces, x1, x2 nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a poner la línea de división. Nos va a quedar menos b, que en este caso nos va a quedar como menos 4, más menos la raíz cuadrada de lo siguiente: b al cuadrado, que en este caso es 4 al cuadrado, menos 4 por a por c, es decir, por 1 por menos 5. Acá tenemos que tener mucho cuidado con ese menos, ¿sí? Con el menos del 5. Y en la parte de abajo nos va a quedar 2 por a, que es 2 por 1. Entonces, si seguimos ahora, x1, x2 nos queda de la siguiente forma. Yo lo que les recomiendo es las primeras veces que hagan esto, háganlo despacio, ¿sí? Nos queda menos 4 y acá resolvemos. Ya podemos resolver el 4 al cuadrado, que es 16. Y para resolver el segundo término hay varias formas. La que a mí me gusta hacer es la siguiente: primero multiplicar los números, es decir, multiplicar el 4 con el 1 con el 5 sin mirar los signos. En ese caso el resultado nos va a dar 20, si no me equivoco. Y ahora sí, multiplicar los signos.
¿Qué signos tenemos acá? Bueno, tenemos el menos del 4, el más del 1 y el menos del 5. Menos por más nos va a dar menos y menos por menos nos va a quedar más. Así que dentro de, o mejor dicho, el signo que va a tener estos dos números en el medio va a ser un más. A ver, yo utilizo esa forma porque es la forma que a mí me resulta fácil. Algunos multiplican directamente los números. A ver, mientras lleguen al 20 lo pueden hacer de la forma que quieren. Y en la parte del denominador nos va a quedar el número 2. Por lo tanto, el valor de x1 y el valor de x2 va a salir de la siguiente cuenta. Vamos a tener en la parte de arriba, nos queda menos 4, más menos. Y fíjense que 16 más 20 nos queda 36 y la raíz cuadrada de 36 es el número 6. Y abajo nos va a quedar el número 2. Una vez que resolvemos la raíz, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que sacar la primera opción para encontrar x1 y la segunda opción para encontrar x2. La primera opción siempre se tiene en cuenta con la suma, así que nos queda menos 4 más 6 dividido 2. Y la segunda opción nos va a quedar menos 4 menos 6 dividido 2. En la opción de x1, menos 4 más 6 nos va a quedar 2 positivo. Y abajo nos va a quedar el número 2. Por lo tanto, esto es lo que va a valer x1. Vale 1. Y en la segunda opción nos va a quedar menos 10 dividido 2. Y el resultado de esto nos va a quedar menos 5. Y ese va a ser el resultado de x2. ¿Sí? Entonces vamos a remarcar ahora el resultado. Sabemos que x1 vale 1 y sabemos que x2 vale menos 5. Pero justamente nosotros queríamos esos valores de x, ¿para qué? Como son las raíces, lo que nosotros vamos a plantear es que justamente x va a tener que ser distinto a 1 y x va a tener que ser distinto a menos 5. ¿Por qué? Porque estos dos valores, al ser las raíces, lo que hacen es que el denominador, lo que tenemos acá abajo, justamente lo que habíamos tomado al principio, lo que hacen es que nuestro denominador sea 0. ¿Sí? Si vos reemplazás a la x, vamos a verificarlo con un punto. El polinomio que nosotros tenemos en el denominador es el siguiente, es x al cuadrado más 4x menos 5. Vos fíjate que si reemplazás a la x por 1, te va a quedar 1 al cuadrado más 4 por 1 menos 5. Bueno, resolviendo esta cuenta te queda 1 más 4 menos 5. Bueno, eso se hace 0 y es justamente lo que no queremos, que el denominador sea 0. Por lo tanto, la x no puede valer ni 1 ni menos 5. ¿Sí? Entonces vamos a escribir ahora el dominio para que quede el resultado final. El dominio de nuestra función habitualmente se escribe así, dominio. Se pone entre llaves y van a ser los x, tal que x tiene que pertenecer a los reales, a los números reales, y x tiene que ser distinto de 1 y x tiene que ser distinto de menos 5. ¿Sí? Y este es el conjunto de solución para nuestro dominio. El valor de x podemos elegir cualquiera, exceptuando justamente los que hagan 0 al denominador. ¿Sí? Bueno, este fue el ejercicio A. En el ejercicio B tenemos dos situaciones. También tenemos una razón. Entonces, lo primero que vamos a tener que plantear, es que justamente el x más 1 que está en el denominador tiene que ser distinto de 0. Fíjense que la ecuación es rápida porque es una ecuación lineal. Lo que nos va a quedar que x tiene que ser distinto de 0 menos 1 y 0 menos 1 nos va a quedar como menos 1. Por lo tanto, ya sabemos que la x no puede valer menos 1, pero la situación que nosotros teníamos era algo que podemos retomar con lo que vimos recién. En este caso, yo recién les había dicho que el numerador, que es lo de arriba, puede valer cualquier cosa. Puede valer cualquier cosa el numerador. Lo que en este caso no puede pasar
es que lo que está dentro de la raíz, es decir, el 3 menos x, vamos a plantearlo acá, solamente voy a tomar como segunda opción el 3 menos x, ese 3 menos x tiene que ser sí o sí mayor o igual a 0. ¿Por qué tiene que ser mayor o igual a 0? Bueno, porque al estar trabajando con números reales, nosotros no podemos resolver la raíz cuadrada de, por ejemplo, menos 9. ¿Sí? No podemos resolver la raíz cuadrada de menos 10. No podemos resolver la raíz cuadrada de números negativos. Entonces, lo que nosotros tenemos que asegurarnos es que esto tenga que ser mayor que 0. ¿Sí? Ustedes quizás si ya vieron o empezaron a ver números complejos saben que estas raíces sí se pueden resolver, pero cuando se analizan funciones se trabaja con el campo de los números reales. Así que cuando nosotros tengamos una raíz de índice par, por ejemplo, raíz sexta de, no sé, x más 5, bueno, lo que nosotros tenemos que plantear es siempre lo mismo, que esto tiene que ser mayor o igual a 0. Siempre tiene que ser mayor o igual a 0, porque si no, no se va a poder resolver. Entonces, retomando con el ejercicio, lo que hacemos ahora es resolver la inecuación que nos quedó. En este caso lo que podemos hacer es, dejamos el 3, nos queda el mismo símbolo, y acá nos queda 0 más x. En este caso nos va a quedar 3 y acá el valor de x. Bueno, si nosotros hacemos una recta ahora, porque las inecuaciones se representan en una recta, lo que tenemos que ver es lo siguiente. En el medio ubicamos el número 0, sabemos que a la derecha tenemos el número 3, y acá nos está pidiendo los valores de x que sean menores o iguales a 3. Es decir, que desde 3, con un corchete, vamos a pintar todo hacia la izquierda, porque nos pide los menores. ¿Cuál es el problema acá? Que nosotros sabemos que tiene que pasar, o mejor dicho, que nuestro dominio va a estar definido por dos situaciones. Primero, esto que planteamos en azul, que el denominador, el x más 1, no sea 0. Bueno, para esa situación, lo que no puede valer x es el menos 1 que pusimos acá, ¿sí? Y la segunda situación que planteamos es que la x tiene que ser menor o igual que 3. Uno tendría la tentación a poner que la solución es, o mejor dicho, va desde menos infinito hasta el número 3. Pero lo que hay que exceptuar en este caso, o mejor dicho, de este intervalo, es el número 1. La x no puede valer 1. ¿Por qué? Porque justamente si la x, la x no puede valer menos 1. ¿Por qué? Justamente porque si la x vale menos 1, en la parte de arriba no va a pasar nada si nosotros ponemos un menos 1 acá. ¿Sí? Nos va a quedar 3 menos menos 1 y eso va a dar 4. Pero si nosotros metemos el menos 1 acá, sí nos va a complicar las cosas porque nos va a dar 0. Entonces, para escribir bien la solución, la vamos a escribir de varias formas. ¿Sí? La solución, la manera más práctica de ponerla, o por lo menos la que me gusta a mí, es poner que la solución de esto es lo siguiente. Es desde menos infinito hasta el menos 1, unión desde 1 a 3. Recuerdo lo siguiente, cuando el elemento en cuestión está incluido dentro del intervalo, se deben usar corchetes, y cuando no está incluido se deben usar paréntesis. Entonces acá, me falta poner el menos 1. Entonces acá, en esta unión, lo que me permite es no contemplar el menos 1. Por lo tanto, para el resultado final, si se quiere, nuestro dominio, vamos a escribirlo así, nuestro dominio van a ser los valores de x que pertenecen a los reales, tal que x pertenezca a este intervalo que pusimos acá, desde menos infinito hasta menos 1, unión desde menos 1, punto y coma, hasta 3. Y ahí cerramos con corchete y cerramos la llave. Y ese es el dominio de esta función, ¿sí? En este caso, como tienen que pasar dos cosas a la vez, tenemos que contemplarlas, ¿sí? Vamos antes de seguir con el próximo ejercicio, vamos a checar un poquito la lapicera. Ahí está. Bueno, y en el último punto, bueno, tenemos estos dos, ¿no? Lo primero que vamos a resolver, el primero, el C,
nuevamente tenemos una función que es racional, ¿sí? Por lo tanto, sabemos que la parte del denominador, es decir, el x al cuadrado más 3, tiene que ser distinto de 0. Y acá voy a hacer una apreciación que la venimos trabajando en otros vídeos, pero es importante hacerlo. Para despejar esta ecuación, nosotros lo que hacemos es el 3 pasarlo restando, nos va a quedar x distinto de 0 menos 3. Y acá lo que nos va a quedar es lo siguiente, distinto de menos 3. ¿Sí? Uno, la tentación que tiene es pasar el cuadrado como raíz, y eso está bien. ¿Sí? Lo que nosotros tenemos que saber, que seguramente si están a esta altura ya la deben saber, pero la vamos a repasar, es que no es que las cosas pasan de un lado al otro, sino que lo que se hace es una operación en ambos miembros. Es decir, este menos 3 apareció restando acá. ¿Por qué? Porque del lado izquierdo yo resté 3, entonces si resté 3 del lado izquierdo tengo que restar 3 del lado derecho. Bueno, en el caso del exponente 2, lo que tengo que hacer para que desaparezca es aplicarle a esto la raíz cuadrada. Como apliqué la raíz cuadrada de un lado, también tengo que aplicar la raíz cuadrada del otro. Pero ¿qué pasa? Para cuando nosotros simplificamos, ¿sí? Al estar trabajando con una raíz y un cuadrado, el resultado que me queda es el módulo de x. Y acá me queda la raíz cuadrada de menos 3. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Raíz cuadrada de menos 3 no tiene solución. ¿Sí? Entonces, esto se puede poner así. Se puede poner que no existe solución. ¿Por qué? Porque no se puede resolver la raíz cuadrada de menos 3, por lo menos en el campo de los números reales. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro dominio no va a tener ninguna restricción. Así que nuestro dominio van a ser todos los reales. ¿Por qué sucede esto? Bueno, sucede por esto que está acá. Lo que nosotros tenemos que pensar es lo siguiente. Lo que no queríamos que pase es que nuestro denominador, es decir, lo que tenemos acá, sea 0. ¿Sí? Porque no se puede hacer una división por 0. Pero no hay ningún valor que vos le puedas meter a la x y que te dé 0. No existe nada que puedas meter acá, que lo eleves al cuadrado y más 3 te dé 0. Porque vos fíjate que si metes un número positivo, esto te va a dar más grande que 3. Si metes el 0, te va a quedar 3. Y si metes un número negativo, al estar esto elevado al cuadrado, también te va a dar algo positivo, más 3, obviamente va a ser mucho más grande. Entonces, nuestro dominio justamente no va a tener ninguna restricción y van a ser todos los reales. ¿Sí? Este es fácil, pero bueno, quería aclarar eso, que cuando uno despeja un exponente, por ejemplo, imagínense que nosotros teníamos x al cuadrado igual a 16. La tentación es decir, bueno, esto es x raíz cuadrada de 16 y la raíz cuadrada de 16 es 4. Sí, está bien, pero hay que contemplar los dos resultados. ¿Por qué? Porque al estar elevado al cuadrado, hay dos números que elevados al cuadrado dan 16, el 4 y el menos 4. Por lo tanto, es el que ya a un nivel de facultad o de ingreso a la facultad hay que tener en cuenta lo siguiente, lo que hicimos recién. Esto no se despeja así, sino que hay que mostrar que hay que aplicar la raíz cuadrada y acá nos va a quedar el módulo de x igual a 16. Si nos queda que el módulo de x es 4, de acá se desprenden dos soluciones. Que la x valga 4 o que la x valga menos 4, porque son los dos números que me dan la posibilidad de elevarlos al cuadrado y que me dé menos 16, porque estamos trabajando con ecuaciones en números reales. ¿Sí? Bueno, vamos a ir con el último ahora. Vamos a ver qué sale. Hay que trabajar con logaritmo, así que espero que hayan visto algo del logaritmo. ¿Sí? En el D, nosotros ¿qué tenemos? Vamos a escribir la función primero. Bueno, la función es el logaritmo neperiano de x menos x al cuadrado. ¿Sí? Acá nos da como una sugerencia y nos dice que expresemos el argumento del logaritmo como producto. Obviamente la vamos a tomar a esa sugerencia. Lo que nosotros tenemos que saber es que un logaritmo, supongo que ustedes ya vienen trabajando con logaritmos, pero vamos a repasarlo por las dudas.
un logaritmo, vamos a trabajar con el que se trabaja siempre en secundaria. El logaritmo en base 2 de 8 nos da 3. ¿Por qué? Porque 2 elevado al cubo nos da 8. ¿Sí? Pero más allá de eso, este numerito que tenemos acá, el 2, es lo que se llama base. El 8 es el argumento. Y bueno, el 3 es el resultado, ¿sí? No hay mucha ciencia. Este que está acá es el resultado. En este caso nos está pidiendo que expresemos al argumento del logaritmo como un producto. Bueno, lo que tenemos que saber nosotros es que en cualquier tipo de logaritmo, es decir, con cualquier base, el argumento siempre tiene que ser mayor a 0, ¿sí? Porque si no, los logaritmos no se pueden resolver. Entonces, lo primero que vamos a plantear es eso. En este caso, nosotros sabemos que al ser un logaritmo neperiano, la base es el número e, pero en este caso no nos va a cambiar, porque para el dominio, lo único que tenemos que analizar es lo siguiente, es que x menos x al cuadrado, que esto sea mayor a 0. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como nos pide expresar el argumento del logaritmo como un producto, lo que tenemos que hacer es factorizar. En este caso, podemos sacar factor común la x, y nos va a quedar x por 1 menos x. ¿Sí? Calculo también que si están acá, lo que pueden hacer, ya saben sacar factor común. Si no me creen, lo que podemos hacer es propiedad distributiva. X por 1 nos va a dar x, y x por menos x nos va a quedar menos x al cuadrado. ¿Para qué hacemos esto? Para lo siguiente. En este caso hay que plantear el resultado de una ecuación, una inecuación mejor dicho, que nos está pidiendo que esto nos dé mayor a 0. Bueno, para que eso sea mayor a 0, hay dos opciones y hay algo que hay que plantear. Que lo vamos a hacer acá, está escrito en otros videos, así que cualquier cosa en los comentarios me lo piden. Cuando yo multiplico dos números, por ejemplo, el número A por el número B, y quiero que eso sea mayor que 0, hay dos opciones para que esto sea mayor que 0. Que los dos números sean positivos, ¿sí? O que la otra opción es que los dos números sean negativos. ¿Por qué? Porque al hacer la regla de signos, más por más me va a quedar algo positivo, y menos por menos también me va a quedar algo positivo. Entonces lo que yo tengo que plantear son esas dos opciones. O que A y B sean positivos, que es la primera, o que A y B sean negativos. ¿Está bien? Entonces eso es lo que vamos a plantear. Vamos a poner así. Vamos a poner opción 1. Opción 1. La primera opción entonces, que los dos sean positivos. Es decir, que x, vamos a achicar esto porque si no nos va a quedar muy grande. La primera opción es que x sea mayor que 0 y que 1 menos x sean mayor que 0 también. ¿Sí? Ahí estamos planteando que las dos sean mayores que 0. La segunda opción, que la vamos a plantear acá al ladito nomás, es la siguiente. Vamos a escribir primero opción 2. Y dijimos que es la siguiente, que los dos sean negativos. Bueno, los números van a ser negativos ¿cuándo? Cuando sean menores que 0 justamente. Entonces la segunda opción es esa. Que x sea menor que 0 y que 1 menos x sea menor a 0. ¿Sí? Acá tenemos entonces las dos opciones. Ahora bien, entre esta opción, la primera, y la segunda, nosotros lo que vamos a plantear es una unión. ¿Por qué? La unión lo que hace es dar opciones. Entonces nosotros queremos que pase esto que pusimos acá, o queremos que pase esto que está acá. Por eso utilizamos esta simbología que es el O. ¿Sí? Bueno, entonces ¿qué tenemos que hacer ahora? Despejar. Nosotros acá ya tenemos la X, bueno, despejada, así que no hay que hacer nada. Y de este lado lo que vamos a hacer es llevarla hacia la derecha. Del lado derecho también tenemos la X despejada al principio, y del otro lado lo que tenemos que hacer es llevarla a la derecha. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Bueno, planteamos dos rectas. Acá vamos a plantear la primera y acá vamos a plantear la segunda, para tener las dos soluciones parciales. Es decir, dos soluciones, la solución de cada uno de los ejercicios. Vamos a meter el 0 en el medio, en ambas rectas, así ya lo tenemos.
Y acá nos pide primero que la x sea mayor a 0. Es decir, desde el 0 hacia la derecha. Vamos a hacerlo, a ver si podemos con color. Ahí está. Desde el 0 para la derecha. Y acá en el segundo intervalo nos pide que la x sea menor a 1. Entonces, desde el 1, a ver si ahí está bien, desde el 1, que lo tenemos acá, tenemos que pintar los menores, ¿sí? Vamos a hacer la línea, acá, ahí está. Ahí está. Nos pide los menores. Bueno, nuestra primera solución, entonces, vamos a escribirlo así. Nuestra primera solución, vamos a ponerle solución 1, es la siguiente. Es el intervalo que va desde 0, punto y coma, hasta 1, ¿sí? Porque es el intervalo donde se pintó con los dos colores, que es este que tenemos acá. En el segundo caso también lo mismo. Primero nos pide los valores de x que sean menores a 0. En este caso, desde 0 vamos para la izquierda, porque nos pide los menores. Vamos a ver si lo podemos pintar así. Y acá yo me equivoqué. Vamos a achicar esto, así no hacemos macana. Acá lo que iba era el valor de x que pasaba sumando, ¿sí? Y acá nos está pidiendo los valores de x que sean mayores a 1. Es decir, desde el 1 hacia la derecha. ¿Está bien? Espero que hayan trabajado con intervalos a lo largo de su secundaria. Entonces, la solución, en este caso, como lo que nos está pidiendo es una intersección entre estos dos, es decir, acá tenemos la i de intersección. Como nos está pidiendo una intersección, la solución, la segunda solución, en este caso va a ser vacía, ¿sí? No sé si esto lo vieron, pero este símbolo significa vacío. Así que, ¿cuál va a ser nuestra solución final? Bueno, tenemos que mantener la unión entre estos dos conjuntos. La unión entre estos dos conjuntos claramente nos va a quedar como solución final el intervalo 0, 1. Pero no tenemos que olvidarnos de lo siguiente. ¿Qué es este intervalo 0? Vamos a remarcarlo con rojo, así lo tenemos bien resaltado. ¿Qué es este intervalo 0, 1? ¿Sí? Cualquier valor que nosotros tomemos de ahí, entre el 0 y el 1 justamente, son los valores que dan respuesta o que dan resultados, si se quiere, a esta ecuación. Nosotros queríamos que esta ecuación sea mayor que 0. ¿Por qué? Porque estábamos charlando del logaritmo. Nosotros dijimos que lo que estaba dentro del argumento, esto tiene que ser mayor que 0. Bueno, planteamos esta ecuación y llegamos a este resultado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que podemos armar el dominio de la función. Es decir, o no, mejor dicho, nos va a quedar el dominio. Van a ser, entonces, los x que pertenezcan, que mal me sale esa e, que pertenezcan a los reales, tal que x pertenezca a este intervalo, es decir, al intervalo 0, punto y coma, 1. Y ese es el dominio de nuestra última función. Así que bueno, hasta acá el video, espero que les sirva. Y cualquier duda que tengan sobre algún ejercicio más, me lo dejan en los comentarios.